Va de dos temas en realidad, del parcial y de un curso que tenemos aprobado, que tenemos que buscar el día para hacer un curso que es em, combinado entre los docentes de cirugía de quinto y nosotros de terapéutica farmacológica sobre utilización de antibióticos, profilaxis, no de antibióticos, tratamiento más que nada, profilaxis, cuándo, qué tipos de intervenciones quirúrgicas y cuándo, cómo realizar, ¿sí? Así que eso dejo a consulta si les viene bien hacer, es extracurricular, ¿no? Es una propuesta de una de las docentes y vamos a acompañar el doctor Vecchio y yo. Entonces la pregunta es si les queda bien hacer una tarde, hacer un sábado a la mañana, que vi que también van a la facultad para eventuales cursos o conferencias. Así que bueno, eso sería bueno que me puedan decir cuáles son las opciones o vamos a ir viendo, hacemos una encuesta o algo por el estilo, ¿no? Lo del cursito, que es re interesante. Bien. Y otra es el parcial, que supongo que también es súper interesante para ustedes. Ay, no me veo. No los veo a ustedes, a ver si pongo así. Ahí está. Supongo que tendrán, porque me estuvieron preguntando también, muchas dudas, incertidumbre en relación al parcial. Este año yo planteé hacerlo con sus profesores, o sea, con su jefe de trabajos prácticos, en sus horarios, para que básicamente evitar esta cuestión este, de aumentar la incertidumbre en cuanto al criterio que tiene el profesor o a quién le corrige. Entonces, se van a presentar preguntas de tres dificultades distintas, muy básicas, muy sencillas, una intermedia y una de mayor complejidad, ¿sí? Van a estar en hojas y se le va a ir haciendo de forma oral la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo trabajan en los prácticos? Va a ser una continuidad de ese trabajo práctico en el mismo horario que ustedes trabajan, ¿m? El que le toca a la mañana y el que le toca a la tarde, en esa franja horaria, no va a ser un parcial escrito, a eso voy, o con un caso como hacíamos el año pasado, a resolver el caso y en este primer parcial va a haber las preguntas que puedan ser un poco más de conceptos, vieron que empezamos a atravesar lo que es la parte terapéutica. Entonces tenemos, por un lado, los conceptos, que son esos medicamentos, puede haber alguna pregunta en relación a eso, y la compleja, ¿cómo aplicaría? Algo escueto, ¿eh? No largo, no es un caso clínico en sí, no va a ser así como caso clínico disparador, por lo menos en este parcial. Van a ser tres preguntitas que se le va a hacer cada uno en su ronda, en su grupo. La idea es que se vaya como charlando del tema, cómo lo hacen en los prácticos, solo que como una instancia evaluativa, más, porque se necesita tener esa nota de los temas que vinimos dando, una nota cuantitativa, un número de los prácticos, sí, de todos los temas que se vino dando hasta el día de hoy, por eso están pautadas esas fechas de parcial, ¿sí? Pero no vamos a hacer el clásico de múltiple choice donde no se está relacionando nada con nada, ¿sí? Porque esta materia ya es de aplicación, es terapéutica, ¿se entiende? Así que para disipar un poquito esa incertidumbre que ustedes tienen, la idea es que sea en el mismo contexto, con el mismo profesor, o sea, el mismo criterio, la modalidad que tiene. En común van a tener todas las mismas preguntas, que va a ser como al azar, qué sé yo. Decimos un número, el 5. Bueno, la pregunta 5 de la sencilla, de la media y de la más compleja, ¿sí? Algo así. Así que se estandariza de esa manera, pero no le sacamos de su propia comisión. Así evitamos cualquier malentendido. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, no sé si llegó a decir y yo no escuché, pero ¿va a ser tipo a desarrollar o...? Oral, Ah, ok, gracias. oral. Ustedes saben también que este año eh,
la forma de promocionar, sí, de promocionar, digo bien, es promediable, ¿sí? Tenemos que llegar a un 8. O sea que puede ser, las notas de parcial pueden fluctuar entre un 6, un 9, un 10, siempre aprobando, pero se puede contemplar que un parcial se saque un 6 y después más nota, por supuesto, que dé el promedio 8, ¿sí? Eso es otra ventaja que se puede tener para apuntar hacia la promoción. Pero pensemos en positivo, que a todos le va a ir muy bien. Doctora, ¿puede repetir, por favor? Buen día, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Puede repetir el tema de las preguntas que nos lleva a entender muy bien? ¿Cómo van a ser? ¿Que sacamos Las al azar preguntas, o...? sí, ¿eh? Las preguntas van a ser en tres targets, podemos decir, ¿no? Una columna de preguntas sencillas, pero no le vamos a dar que ustedes escriban. Ustedes van a decir un número, por ejemplo, o van a seleccionar hacia el estilo sorteo, pero a mí me parece diciendo un número, nosotros los profesores tenemos las preguntas en las carpetitas, dicen que si yo te pregunto, decimos un número, el 8. Bueno, listo, la pregunta 8 de la columna más sencillita, que puede ser, decime el mecanismo de acción del el anestésico local. Sencillo, ¿no? Bueno, entonces, respondes. Otra que va a ser de un nivel un poco más complejo, porque hay una relación entre dos situaciones, dos variables, por decir, y un poquito más compleja que podría ser una situación clínica. ¿Cómo aplicás? ¿Cómo haces si tu paciente es tal cosa, ¿no? Pero, o que si presentó tal manifestación de efecto adverso, que eso entra y tiene una clasificación, ¿sí? O sea, tres preguntas con distinta complejidad a todos. Entonces, va a ser como más equitativo eso, equilibrado, ¿no? No es que a uno le va a tocar las más difíciles, a otro las más fáciles, ¿eh? De respuestas sintéticas también, no es un examen final, por eso van a ser 10 a 15 minutos por cada uno de ustedes, van a estar en el contexto de la clase práctica con el mismo profesor. Profe, Doctora, hola. ¿Y los temas Los ya temas son los tienen? que damos hasta hoy, hasta este. A eso también le tenías que aclarar. Este tema, que es tratamiento de alergias y urgencias en relación a la medicación, ¿no? No hablamos de urgencia en el consultorio odontológico, porque eso ya escapa de esta materia. No tiene un práctico en sí, porque esto atraviesa todas las situaciones de la clínica. Si están atendiendo a un paciente con dolor, puede presentar alergia, con antibiótico lo mismo. Entonces, no es que está el práctico de alergia, sino que se pueden dar en situaciones clínicas, en cualquier caso clínico que demos durante el año, esto va incorporado. ¿M? Así que por eso no le pusimos práctico de esto, pero sí le doy la teoría. Ahora vamos a ver la teoría. Ahora le hago un listadito si quieren. Son los primeros temas. Si miran el cronograma, los primeros temas que dimos hasta hoy. Doctora, entonces el práctico del lunes va a ser de anestésicos. Sí, de Ok, anestésicos es. gracias. Exactamente. ¿y las preguntas que nos pueden hacer de estos temas, doctora? ¿Cómo de estos temas? Sí, vamos a hacer preguntas de estos temas. Ahora no voy a pasar las preguntas, pero de esto le paso el listadito. Si miran el cronograma, son los temas, dice parcial, todos los temas que se dieron hasta el parcial, o sea, se incluye este. Claro, pero como no vamos a tener práctico, por eso digo. Y bueno, sale del teórico. Básicamente lo del teórico, que es ya lo dado en tercer año también, o sea, no es que hay mucho más, solo que ahora vamos a ampliar el panorama de reflexión, cómo lo voy a plantear yo a ustedes. Eso básicamente no es que hay mucha más teoría, por decir, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir transitando el teórico y ahí les muestro. A ver cómo minimizo esto. Ahí está. Muy bien. Entonces, el tratamiento de alergias y urgencias en relación a medicamentos que nos pueden suceder en la práctica clínica, ¿no? Vamos a identificar, en este caso, la sustancia que siempre interviene en estas situaciones que desencadena, que es la histamina. ¿Qué conocen? ¿Qué recuerdan? Ahí puede ser una pregunta sencilla. ¿Qué es la histamina? Porque lo hablamos, ¿no? Sencillo, ustedes responden, una sustancia química que produce el organismo, que está en relación a qué?
a las reacciones alérgicas. ¿Cómo puede actuar? Bueno, acá otra pregunta, ¿qué genera la histamina? ¿Qué les viene a la cabeza a ustedes cuando piensan en una reacción alérgica? Más Vasodilatación, exactamente, ¿eh? Los signos clásicos, que es el enrojecimiento, bueno, esa vasodilatación, ese aumento de permeabilidad, hay variables, hinchazón variable, quiero decir, ¿no? Entre poquito, puede ser una roncha que vean, hasta mucha eh, acumulación de líquido, de suero, que genera mucha una imagen de angioedema incluso. Puede haber secreción también. ¿Vieron algunas reacciones alérgicas donde, por ejemplo, el lagrimeo? Eso a mí me solía pasar muchísimo, que me lloraban los ojos por una reacción alérgica o lo nasal, cuando están, a veces uno cree resfriado, pero no, es una reacción alérgica o posterior a estornudar mucho, ¿no les pasó? A estornudar y quedas congestionadísimo, con mucha secreción, pero no es que estamos tan enfermos, sino que es una cuestión de esa vasodilatación y aumento de las secreciones, ¿sí? Bueno, entonces esta histamina se va a generar ante estas situaciones de alergia cuando puede ser que se libere, y esto también ya se ha explicado anteriormente, al momento de que se genera esa anoxia, ya sea alergénica o a veces traumática o a veces química, porque participa también en la inflamación, pero bueno, ahora nos estamos orientando más hacia la alergia. Se puede liberar la histamina que está libre en el organismo, por eso es de una acción rápida, o sea, rápidamente uno por ahí siente esa sintomatología o se manifiestan esos signos, o se va liberando desde los mastocitos que están en reserva. Ante el estímulo, hay una primera sensación de la liberación o de la acción, mejor dicho, de la histamina que está libre y una continuidad por la que se va liberando de los mastocitos, ¿sí? Por eso el mecanismo de acción de algunos medicamentos que es sobre la histamina libre y otros bloqueando membrana para que no se libere más, ¿sí? Esta sería la cuestión importante a determinar, pero ¿quién es el intermediario, el que genera toda la histamina? Así que eso tienen que tener claro. Este mecanismo de acción, acá como tengo anotado, se liberan procesos fisiológicos y patológicos, ¿sí? Pero en el patológico es de manera explosiva. Por eso yo le decía que rápidamente, sobre todo en esta histamina que ya está libre, o sea, fuera de los mastocitos, genera esa reacción. Y muchas veces, no sé, pasa también en el verano, bueno, en algún momento del año que uno no venía saliendo el sol y sale, no sé si les pasó alguna vez, salís esa primera vez que querés tomar sol y de repente te arde el cuerpo y es la liberación de esa histamina. Eso pasa, a mí me ha pasado, por ejemplo, que lo único que querés es mojarte, por ejemplo, ¿no? No te pasa todas las veces que tomas sol, sino en algún momento que se libera esa histamina. Eso puede ser por el calor, puede ser el frío también que genere, o una reacción realmente alérgica como una sustancia. A algunas personas las mascotas, a otra persona puede ser algún compuesto que usemos en el consultorio, un líquido, puede ser el guante, alguna sustancia que le genere esa reacción. Y como les dije, bueno, es la libre o la que está en los mastocitos que se libera. ¿Cómo? ¿Qué va a producir? Más o menos estuvimos diciendo ya esa reacción a partir del receptor H1, estimula las terminaciones nerviosas y provoca mucho picor, eso es lo clásico, hinchazón, color, dolor, picor. Entonces, eso es lo que vemos. Ahí dice la respuesta local, o sea, si la pregunta es cómo se manifiesta esta histamina en una respuesta local, en el área afectada en general, ¿no? Hay edema, como ustedes dijeron recién, prurito, le sumo yo urticaria. Si es más grave, puede haber broncoconstricción. Recuerden que también una reacción alérgica puede ser desde leve a extrema, ¿no? A muy severa, que ya la vamos a ver. Bien. Esta es una reacción alérgica ante un alimento. ¿Vieron cómo en horas se genera esto y a veces se hace extensivo al cuerpo? Esto no es en cavidad bucal, pero es para que vean.
que no es plausible descontrolarse sin medicamentos. Esto hay que tener en cuenta. Una imagen de angioedema, donde vemos el labio muy aumentado, también se da por alimentos. Puede ser por tratamiento, por eso, por sustancias que usamos en el consultorio dental o por el guante, como le decía yo. Pero muchas veces van a haber pacientes, familiares, amigos que se le produce por alimentos. Y bueno, también se puede dar en la mucosa oral, donde hay que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de lesión, ¿no? ¿Qué medicamentos podemos usar? Esto ya han visto también en tercer año. Los antihistamínicos, los glucocorticoides. Hay medicamentos que se llaman estabilizadores de mastocitos. ¿Por qué? Porque justamente son los que van a liberar más histaminas. Antileucotrienos, también habíamos hablado en tercer año, sobre todo con la acción de los glucocorticoides que estabiliza o inhibe la segunda, o sea, la cascada, ¿no? Las dos vías de la cascada justamente, y ahí se evita la formación de leucotrienos. Bueno, hay otros medicamentos que directamente actúan sobre los leucotrienos y la inmunoterapia que trabaja sobre esas células, ¿no? Dentro de los antihistamínicos, que tenemos que tener claro, que puede ser otra pregunta también, cómo actúan los antihistamínicos, cómo actúan, esa es la típica pregunta de final, pero también podríamos charlarlo acá en el parcial. Bloqueando, o sea que es un antagonista de ejemplo clásico, ¿sí? Porque ejerce toda su acción bloqueando, así de sencillo. El receptor H1, ¿sí? De forma competitiva. Antagonista competitivo. Y simple, terminó la respuesta a la pregunta. Acá vemos la imagen donde los gránulos estos amarillos sería la histamina que debería venir y unirse, como ven acá, no sé si se ve bien en la pantalla, al receptor y ejercer su acción. Pero cuando usamos un antihistamínico, que es el botón verde este que tenemos en este extremo, y acá magnificado, bloquea, tapa y por ende no hay acción, ¿sí? Esto todo se desarrolla a partir de acá, como ven, un alergeno que estimula las células productoras de anticuerpos, la histamina, y así se genera toda la sintomatología que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, los antihistamínicos se van a usar para prevenir y tratar reacciones alérgicas. Se usan en realidad además para tratar, ¿no? Pero hay casos, sobre todo, pacientes que puedan tener asma o alguna alteración ya respiratoria que a veces tienen ese preventivo, ¿no? Pero hablando, si nos situamos en las alergias que pueden suscitarse desde el consultorio dental, no sería el caso de que vamos a prevenir, pero si pasara, tenemos que saber cómo tratar. Bueno, lo mismo que ya vinimos charlando, que se pueden dar, hay pacientes que tienen antecedentes de alergia, entonces, bueno, en la historia clínica comentan o quizás ustedes les preguntan o el paciente comenta, eso iba, que puede ser anestésico local, al látex, a resina o cualquier líquido que se pueda usar en el consultorio. Esta hipersensibilidad puede ser leve, como charlamos, urticarias, picazón, y se administran antihistamínicos para controlar. Otras veces la reacción alérgica es más compleja y ahí se suelen dar estas reacciones anafilácticas o el angioedema que vimos en la foto anteriormente también. Esto es como una complicación intermedia, el angioedema, y la reacción anafiláctica es la más extrema, ¿sí? En esos casos, en el shock anafiláctico, solemos usar antihistamínicos como complemento, y lo mismo en el angioedema. Ya veo, de indicaciones en la odontología, hay casos de sedación excesiva, de diarrea, porque tienen sobre primera acción una acción anticolinérgica. Sedación ligera también en la historia, como que en algunos niños se solía usar, como van a recordar, supongo, que los antihistamínicos de primera generación tienen acción, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y tienen acción
a nivel central, genera somnolencia como efecto adverso, no deseado, por ende esa acción no deseada en algunas oportunidades se usaba para sedar a esos chicos, sabiendo, no que quiero tratar la alergia, sino que buscando usar esa acción, pero puede ser paradojal, puede ser que pase lo contrario, que esa ansiedad sea mayor, ¿no? O sea, acá como dice, en el punto 4 por sus propiedades sedantes, se puede usar en odontopediatría. Saberse que es una herramienta más, pero no siempre, o sea, no es la indicación precisa, a eso vamos, no es para helio. Así que puede ser que sea contrario, ¿no? El opuesto, paradojal, se llama acción paradojal. Bueno, y en procedimientos quirúrgicos orales, a veces, ante toda cirugía en realidad, se suele aplicar en toda la medicación preanestésica un antihistamínico por una posible reacción alérgica en la intestinal, como para tener un posible riesgo esa situación, digamos, toda la situación quirúrgica. Eso, la indicación precisa es controlar reacciones alérgicas. Y no me pasa. Como ejemplos de antihistamínicos que van a actuar sobre el receptor, bloqueando, ¿no?, al receptor H1, teníamos los de primera generación, segunda y tercera. Como prototipo de la primera generación, la clorfenamina, la difenhidramina y la hidroxicina, que es la que decíamos que tienen acción como sedativa leve que se puede usar en niños, ¿sí? Los de primera generación. Los de segunda generación son los que más están en el mercado hoy en día, la loratadina, la cetiricina, son los que más se utilizan, ketotifeno en algunas gotas también en el mercado argentino, ¿sí? No, la ventaja es no atravesar esa barrera hematoencefálica. Y los de tercera generación, que suelen ser isómeros, o sea, parecidos, levocetiricina, desloratadina, fexofenadina. Los dos primeros son los más, también en el mercado argentino, los más presentes, digamos, los que se consiguen, que son análogos, son parecidos a los de segunda generación con algún cambio químico, nada más. Y tenemos que tener en cuenta los costos, porque siempre hay un aumento de costos, ¿no? Si justifica o no la utilización de los de tercera generación. Bueno, repasando en la farmacocinética de los antihistamínicos H1, son los clásicos, se absorben bien por vía oral, su inicio de acción es rápido, a los 15 minutos ya comenzamos a tener ese efecto terapéutico. Atraviesan barrera hematocefálica, como les dije, por ende su acción sedante es un efecto no deseado. Y bueno, y tiene ese efecto anticolinérgico que también no es deseado, pero podría usarse para evitar el exceso de secreción salival en los pacientes que tengan ese problema, ¿no? Cialorrea. Bueno, ahí tenemos como un repaso de lo que estamos diciendo. Y los de segunda generación, donde dijimos que la loratadina y la cetiricina son los más representativos, no atraviesan la barrera hematoencefálica, se absorben también rápidamente y bien, de forma completa por vía oral. Se inicia su acción a la hora aproximadamente de la administración, porque tiene gran unión a proteínas, entonces el otro inicia más rápido la acción que esta. No obstante, como efecto adverso también podemos ver que aumenta el intervalo QT, puede haber arritmias cardíacas. La diferencia también con los de primera generación, que la posología es más cómoda, por decir. Acá tenemos las dosis y los precios, que yo le puse, en realidad no actualicé los precios, pero sí nos sirve para la idea, para desarrollar la idea. Estos son los precios del año pasado, seguro que ahora por 10 tenemos que multiplicar. La difenhidramina, que se va a aplicar cada 6 horas, es, mejor dicho, de primera generación, entre 25 y 50 miligramos en comprimidos cada 6 horas.
También puede ser de aplicación intravenosa, pero bueno, nosotros no hacemos esta aplicación en el consultorio. La difenhidramina, el conocido Benadryl, si les suena. Hoy también el Benadryl es loratadina, así que miren. Loratadina que viene en comprimidos, 10 miligramos al día. Esa es la posología. Lo mismo que la cetiricina, 10 miligramos al día. Ven que ahí está una mayor vida media que hace que se administre una vez al día. Los costos me fui olvidando de decir, la difenhidramina tiene un costo de 5.000 aproximado, igual que la loratadina, y comienza a aumentar cuando vamos pasando hacia los de tercera generación, y eso es lo que yo le decía anteriormente. Desloratadina baja los miligramos, hay mayor potencia. 5 miligramos día también, levocetiricina, 5 miligramos día, y el precio casi el doble, ¿sí? Eso, precio viejo, pero sirve para la cuestión de comparar. ¿Se acuerdan que cuando uno elige terapéutica siempre dice elijo beneficio sobre riesgo y costo, ¿no? Son los 3 parámetros que uno suele tener en cuenta. Otros medicamentos que se pueden utilizar para la alergia, los corticoides, muy conocidos, glucocorticoides, como la prednisona, metilprednisona, betametasona, dexametasona, que ustedes dominan esos medicamentos porque somos los que más se suelen indicar en odontología, como acción antiinflamatoria. De esto también solemos charlar bastante, cuando hacemos la distinción dentro de los corticoides o a partir de qué dosis o qué dosis usamos para esa acción antiinflamatoria y para alergia, ¿sí? Puede ser un complemento para el caso de una reacción al antihistamínico para el caso de una alergia moderada, o el tratamiento ideal para una alergia severa, para caso de asma, dermatitis. Se usa a corto plazo, ¿sí? Estabilizadores de mastocitos que habíamos hablado, el cromoglicato sódico. Los que tengan asma seguro lo conocen, algún familiar con asma seguro lo conocen. Tampoco lo administramos nosotros en odontología, pero sepan que existe, ¿no? Ese sí se suele usar como preventivo, tiene un efecto lento. Para las personas que suelen tener, que tienen asma, se va como combinando, ¿no? Este es preventivo con otros medicamentos que se usan en momentos de que se agudiza, ¿no? El estado agudo. Como antileucotrienos, el Montelukast también es conocido, ¿no? Para asma, rinitis alérgica. O sea, no son los de primera línea, sino son los de reserva. Sépanse que en ese caso sí se hace un tratamiento prolongado. No son para simples reacciones alérgicas por algo que sucede en el consultorio. Nosotros nos manejamos más entonces con los antihistamínicos y los corticoides. Y después tenemos estas situaciones graves, yo les dije, ¿qué tipificamos acá? Situación alérgica, leve. Situación alérgica, media. Como es el angioedema que vimos, como la reacción en mucosa que vimos, que le mostré en la foto. Después hay situaciones de shock anafiláctico, donde se caracteriza por un gran edema de glotis. El paciente se ahoga. Se van imaginando, no tengo foto de eso, pero es una situación muy desesperante donde hay riesgo de vida. ¿Por qué? Porque el paciente se está ahogando, como les digo yo. Entonces el tratamiento va a ser una combinación. El primero que nos va a sacar de situación de emergencia es la epinefrina. Por eso siempre hay que tener en el consultorio. Esta es ahí como ven en la foto, en el gráfico, es como una jeringa prellenada de la práctica, por decir, pero bueno, tendrá un costo mayor. O podemos tener las ampollas, que son más económicas, y se hace la aplicación. Los corticosteroides, perdón, el antihistamínico, que tenemos como en segundo lugar, porque, como les dije hoy, este fármaco va a ir a bloquear esos receptores para que no se ejerza la acción que ya fuimos nombrando, ¿no? De una manera rápida. Por eso se los pone. Y el corticosteroide es una acción más prolongada, que también va a reducir la inflamación, reduce los participantes, digamos, las sustancias que intervienen en la reacción alérgica, y como una situación más continua, ¿no? Pero de arranque tenemos que hacer para la acción para contrarrestar la emergencia, la epinefrina, controlar un poco comenzar
a detener la reacción alérgica con antihistamínico y con los corticoides mantenemos la situación. Y en otras situaciones, que se complica un poquito más, tener los broncodilatadores o la válvula esta de oxígeno, que esto puede Discul- ser también Disculpe, necesario. doctora. Sí, Eh, decime. yo tenía entendido que en una ampolla se inyectaba subcutáneo. No sé si se Sí. mezclaban tres ampollas, digamos, epinefrina, el antihistamínico y el corticoide, los tres en una, y se inyectaba. No es así Y entonces. no necesariamente, la verdad que lo veo como más engorroso eso. Mm, O si es intramuscular la aplicación de la ampolla de adrenalina, yo tendría, es como una situación, o sea, por eso, todo depende de dónde nos ubiquemos a la situación de reacción alérgica. Una cosa que algo mediano, tenés edema, por ahí está molesto el paciente, pero no está en riesgo su vida. Por ahí vos podés mezclar porque no viene eso todo junto. Eh, Pueden encontrar alguna ventaja a esa situación, pero la verdad que yo lo veo más desventaja, yo lo haría como toda separado, ¿no? O sea, da lo mismo para evitar el pinchazo, podría ser, o sea, hacer un pinchazo en lugar de tres, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que es así separado para entenderlo y después si lo juntan o no, bueno, no pasa nada, digamos, no hay una interferencia o como que se diría ay, no me sale ahora el nombre, en tres compuestos. ¿Mm? interacción. Tenemos entonces en interacción, gracias, porque si no me iba a quedar con la palabra dando vuelta. No hay una interacción química entre los mismos que no se pueda juntar. Sí, da lo mismo, juntos o separados, es así. Una inyección intramuscular de adrenalina, entonces sí, es un centímetro cúbico de la ampollita esa de adrenalina al 1 por 1000 en algún músculo del cuerpo. De una parte de la adrenalina y suero fisiológico, el resto, 1 y 10 sería, ¿no? Y bueno, la inyección de la dosis de antihistamínico y un intramuscular de corticoides. Todo depende de la situación del paciente. Si el paciente, digamos, no pierde la conciencia, se le puede dar después como por vía oral. Se da el antihistamínico y el corticoide por vía oral. Por eso, no es que haya una fórmula exacta, no hay un protocolo en sí cerrado como es el de la profilaxis antimicrobiana. Vamos a trabajar con estos tres fármacos para salir de esa situación. Si no hay riesgo de vida del paciente, me quedo con esto, antihistamínico y corticoide. No necesariamente una inyección, puede ser vía oral también. Y Mm, bueno, esta podría ser la pregunta técnica, la pregunta de parcial, más allá. ¿Qué medicamento? Ustedes responden lo que recién dijimos, cómo actúa cada uno. Bueno, entonces, la adrenalina va a relajar el músculo liso a través de sus receptores beta 2, ¿eh? Es broncodilatador, dilata. Al relajar el músculo liso bronquial, facilita la respiración, sabiendo que este paciente no está pudiendo respirar. Y ese edema se va a contrarrestar a través de los receptores alfa porque producen vasoconstricciones, es decir, se cierran las arteriolas, evita que salga más secreción de líquido, por ende limita el crecimiento, el aumento del edema. ¿Mm? Evito el crecimiento del edema, relajo musculatura bronquial y el paciente puede respirar. De esa manera sale de la situación de emergencia, ¿no? De ahogo, de asfixia. Y después sigo con los otros medicamentos como fuimos diciendo, ¿sí? Bueno, eso es la situación de entonces de tratamiento de una alergia severa, que gracias a Dios es poco frecuente. No obstante, uno tiene que conocer porque esta situación es la que representaría una urgencia, urgencia barra emergencia, todo depende cómo se va dando. Mientras tanto, si pasara, ya uno está llamando a M o a una ambulancia, como para complementar la atención del paciente si fuera necesario. Otras veces no es necesario y nos manejamos con los medicamentos que vimos de manera ambulatoria, ¿sí? No es necesario llevarlo a internación.
Bueno, básicamente estas serían las situaciones entonces que nos podríamos encontrar y las situaciones de alergias leve a moderada son bastante frecuentes, pero no tiene gravedad, ¿no? Se puede tratar. La bibliografía sigue siendo la misma. Sabemos que la parte terapéutica, más que nada nos basamos en los teóricos y las charlas que se llevan adelante en los prácticos. ¿Cómo podemos encontrar los nombres de los medicamentos, las presentaciones? Tenemos los vademecums, acá tienen la dirección del alfabeta.net y Kairos web, ¿sí? Ahí tenemos como las presentaciones comerciales y alguna pequeña reseña del mecanismo de acción, ¿sí? Bueno, y eso es toda la teoría de hoy que es corta, es complementaria a cualquier tratamiento, a cualquier situación clínica, quiero decir, que se pueda suscitar. ¿Preguntas? Voy al cronograma. Ya noté algunas. Sí, Los, decime. para mí es nuevo los antileucotrienos y los estabilizadores de Ujú, membrana. O sea, tenía entendido que los ujú, estabilizadores de membrana eran los glucocorticoides y que tenían dos formas de acción. Una rápida que ujú. estabilizando membrana de mastocitos Sí, 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 y sí. otra Sí, lenta sí. por la vía genómica. O sea, Sí, y sí, sí, eso está bien, eso está bien. Ujú. Pero no se los da más estabilizadores de membrana, porque no, una de sus funciones es no, estabilizar membrana. Sí, sí, ajá, sí, sí, está bien. El que se identifica como estabilizador lo podemos llamar bromoglicato de sodio o sódico, digo, pero bueno, ese es su mecanismo de acción, es estabilizar a los mastocitos. Los glucocorticoides tienen más formas, ¿sí? Dentro de esas sí, también estabiliza membrana de mastocitos. ajá. Sí, sí, Y puede ser otra célula, los basófilos también, que liberan histamina. también, sí. Los glucocorticoides son mucho más complejos, participan también inhibiendo la formación de leucotrienos, o sea, no solo de histamina, sino también de leucotrienos, también controlan la producción de todos los factores que relacionan las células inflamatorias que van a reaccionar a la noxa. ¿M? Entonces, la función inflamatoria está detenida, porque también, o sea, una reacción alérgica va sumada a una reacción inflamatoria, no son independientes. Mm. Por eso es que es más completo la acción. Otros que le sumamos son más puntuales. Más que nada es para que ustedes conozcan. No se usa en odontología, nosotros no vamos a prescribir, no le vamos a pedir que hagan una receta de cromoglicato o el Montelukast, pero tienen que saber que existe. O Por sea, eso, le damos como un plus más a lo que es la clínica, ¿sí? Porque el paciente también puede venir con esa medicación y ustedes no van a tener ni idea de que existe. Nosotros nos seguimos manejando con los antihistamínicos y corticoides, y eso que vos me dijiste está bien el mecanismo de acción. mm, ¿Alguna otra pregunta? em, los anticolinérgicos, o sea, son que, como, digamos, bloqueaban la acetilcolina, ¿puede ser? Ah, ¿no? Ujú. Esa función, me decís vos, Sí, ¿qué es la función? O sea, lo había leído. sí, un anticolinérgico bloquea la acción de la acetilcolina. Pero ¿cuál es la pregunta puntual? Bueno, y esta tenía la función, digamos, de contraer los músculos, ¿no? O sea, Como efecto, como efecto adverso tenía, o antimuscarínico, que es sobre la acción de los músculos, de los receptores muscarínicos. ah, La ah, acetilcolina lo que va a hacer es buscar salivación. Y este es un anti, al ah, ser un anti colinérgico que va a controlar esa salivación en el paciente que tiene mucha. O sea, habrán dado ustedes en semiología sí, o en alguna materia clínica que hay pacientes que tienen serostomía, o sea, baja producción de saliva y otros mucha, 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 que no ujú, pueden controlar la producción.
podría usarse como tratamiento. O en el paciente que usa este medicamento de forma crónica, tener el efecto adverso de sequedad Profe, bucal, de sequedad bucal, ¿no? Si tengo mucho, uso para controlar. Si no tengo esa enfermedad, por decir, esa sintomatología, me va a producir una sequedad, porque no estoy teniendo mucha salivación, entonces me corta la que tengo y eso me lleva a una serostomía. ¿Y Eso es qué, lo que... Profe, Mm. el tema de hoy también entra en el parcial porque en el cronograma hasta anestésicos estaba, o yo A estoy ver, a ver, errada. a ver, vamos a mirar. Justo estaba por mirar. Y vamos a rendir individual porque no entendí al final la Sí, sí, van a modalidad. rendir, o sea, van a estar con el grupo de la comisión, ya depende de la profe, el profe que sea individual solito, o sea, así separado por decir, o en rondita, en mini ronda de cuatro, de tres, cuatro compañeros, y eso a mí, para mi gusto, es más didáctico, porque Claro, son, profe. Y sí, entonces, sí, no, todos no, los... no, a ver, el cronograma que yo estoy mirando, está esto incluido, no está como un trabajo, un seminario, a ver si les comparto. Sí, de última, profe, si pueden Les decirnos mando. que... Sí, por Sí, favor. le dicto ya. O sea, acá tenemos, en el primer seminario, bueno, en el primer teórico yo le hablé un poquito de uso racional de medicamentos, de farmacovigilancia, pero esos son conceptos que atraviesan toda la materia, ¿no es que... Pero se le puede preguntar qué es el uso racional de medicamentos, qué es la farmacovigilancia. ¿Se acuerdan las ramas de la farmacología? Repasen un poquito de eso, a qué se refiere cada una. Después dieron qué son las reacciones adversas a medicamentos, la confección de la receta, las partes, eso también, que le dio la doctora Ramírez, y el teórico de factores generales que afectan la farmacocinética y la farmacodinamia, e interacciones de medicamentos. Y ¿Y lo después que el es teórico anestésicos, profe? Porque no tuvimos práctico. van a tener el lunes. Ah, el lunes de Selección de anestésicos. anestésicos. ¿Y el Sí. tema de hoy? Y es también, bueno, sí, sigo, entonces selección de anestésicos locales y sobre todo el rol del vasoconstrictor, eso lo van a tratar, pero entra en el parcial, lo van a ver el lunes, el parcial el siguiente lunes, y tratamiento de urgencia y reacciones alérgicas, que es esto que dimos hoy. No van a tener práctico, pero es muy sencillo, es muy sencillito, o sea, tienen que saber antihistamínico, que ya lo saben, glucocorticoides, desde el punto de vista de la alergia, porque después van a ver cuando es terapéutica del dolor, van a volver a ver por su acción antiinflamatoria, pero ya son temas que los manejan, y si no, repasan un poquito lo que son, como dijo el compañero hoy, el mecanismo de acción, por ahí yo no me fui ahora a hablar del mecanismo de acción, porque son cosas que ustedes ya vieron. Y eso nada más. Rama de la farmacología, RAM sobre Bueno, todo. profe. ¿Y va a ser Receta. algún caso clínico o no? No, Esta vez no, no. no, 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 Todavía no. no, no, Ok. no. No, preguntas de tres niveles, por decir, de complejidad. Muy sencillas, intermedias y un poquito más elevadas, donde se le puede plantear una situación clínica. ¿Qué efecto adverso es este? ¿Cómo lo clasificás? ¿Tipo A, tipo B? Pero no está en el marco de un caso todavía. Para los siguientes Dale, genial, parciales, profe, sí. gracias. Sí, sí, Dale. sí, de nada. profe? ¿Estamos, Y chicos, entonces? también usó la palabra adrenérgicos. Puede ser Mm. como para comparar estas dos, a ver si no se usan más o menos con la diferencia entre las dos, entre anticolinérgicos, adrenérgicos. Adrenérgico. Cuando se habla de adrenérgico, estas dos palabras, por decirte, son medicamentos que trabajan sobre el sistema nervioso autónomo. Esa cuestión no se da mucho ahora, antes se daba más, teníamos nuestro práctico del sistema nervioso autónomo. Entonces ahí se les enseñaba los tipos de receptores. Alfa y beta son los adrenérgicos, donde actúa la adrenalina. Y los muscarínicos son donde actúa la acetilcolina, que es del parasimpático. Entonces tenemos el sistema nervioso
adrenérgico y del parasimpático, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablo de adrenérgico, donde actúa la adrenalina, son los receptores alfa y beta. Cuando actúa sobre el alfa 1 y 2 se genera vasoconstricción. Y los beta tienen más localización. En este caso, el beta 2 produce broncodilatación. Tienen Perfecto. distintas ubicaciones en el organismo con distintas funciones, pero vamos a quedarnos ahí nomás, no te Sí, compliques la sí, vida. no, no, pero ya me sacó, ya me queda, saqué la duda. ¿Cómo? Que al sacarme la duda, al entender, ya está, ya me queda el Sí, 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 sí. Sí, de última, si querés ampliar un poquito, le dar cuáles son los receptores alfa y beta. Cambian la función de acuerdo a la ubicación, pero con que te identifiques estas que yo te digo, Sí, sí, ya, el de vasoconstricción, porque también tiene que ver con el anestésico local, la adrenalina, ujú, sí, y la vasoconstricción que produce el anestésico local con adrenalina o con epinefrina. ujú, 10. Bueno, estamos ¿Y las clases, entonces. el lunes se puede pedir clases así, antes de la hora? El Eh, lunes ustedes tienen clase. El lunes tienen clase que es de anestésico y ahí van a hablar de adrenalina también. Si quieren sacarse alguna duda, porque la adrenalina a bajas dosis se usa con el anestésico, a una dosis más alta se usa para el tratamiento de shock anafiláctico. ¿M? Directamente aplicada a un músculo, que puede ser la lengua, puede ser el deltoides, para el shock anafiláctico. Eso va a ser de poca frecuencia, o sea, casi nula, que les pasen algún día, pero igual lo tienen que saber. Ahora, la adrenalina que se usa con el anestésico, sí, va a ser de uso diario para ustedes. Entonces eso sí lo tienen que manejar y tienen práctico para hablar de eso el lunes. ujú, El lunes. bueno. No, la Muy bien. tutoría preguntaba, ahí también se puede pedir. Tutoría no va a haber porque no tenemos tiempo para hacer tutoría. Ok, Porque ya es, o sea, tenemos clase los lunes, tienen el práctico, o sea, tómenlo a este último práctico como tutoría si quieren sacarse alguna pregunta puntual, siempre con su profesor. ok, Y el siguiente ya es el parcial. ok, perfecto. Gracias, profe. De nada, chicos. ¿Alguna otra? ¿O, o estamos? Bueno, parece que estamos, ya se empezaron a retirar algunos. Así que estamos viéndonos el lunes 30 y cualquier duda la anotan mientras van estudiando y se sacan la duda con sus profes, ¿sí? Así que estamos hablando, chicos, nos vemos el 30 antes del parcial todavía. Adiós. Adiós. Gracias, doctora. Hasta luego, Chao, profe. chao. Hasta luego, doctora. Chau, chau.